Y el Papa Francisco será el primero en 100 años en no ser enterrado en el Vaticano. El sumo pontífice modificó en 2024 los ritos para su funeral y sus restos descansarán en una basílica en Roma. Que su funeral sea como el de cualquier cristiano. Ese fue el deseo del Papa Francisco, que en 2024 lo llevó a simplificar los ritos para despedir a los sumos pontífices. Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. El funeral será diferente al de sus predecesores, con la misma solemnidad pero con mayor sencillez, tal y como lo plasmó en un documento el 29 de abril del año pasado. Así, por ejemplo, su cuerpo no será velado en el Palacio Apostólico, sino en la capilla de su residencia en la Casa de Santa Marta. Además, no será expuesto ante los fieles en un catafalco en la Basílica de San Pedro. En lugar de ello, se hará en un ataúd abierto de madera con un revestimiento interior de zinc. Y ese, de hecho, será el único existente, pues Francisco eliminó la tradición de que los papas tengan 3 ataúdes, uno de ciprés, uno de plomo y uno de roble. Durante las ceremonias religiosas se emplearán títulos sencillos, evitando frases como sumo pontífice. Finalmente, su última morada no será en las grutas del Vaticano, como la mayoría de los papas. En cambio, reposará en la Basílica de Santa María Mayor en Roma, convirtiéndose así en el primer pontífice en 100 años en escoger otro lugar. Porque es mi gran devoción. Siempre vaya los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. No sé, hay un vínculo, una ligación muy grande. Su lápida será sencilla, sin una decoración particular, y únicamente llevará su nombre Francisco y los años de su papado. Con esta elección y reforma litúrgica, Francisco deja un legado que trasciende lo espiritual y una muestra clara de sencillez y cercanía. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y un cónclave heterogéneo y dividido será el encargado de elegir al próximo Papa. Se estima que la reunión podría desarrollarse entre el 6 y el 11 de mayo. Belén Merizalde nos cuenta cómo está conformado el colegio cardenalicio en esta ocasión. Esta ocasión, el cónclave iba a estar conformado por 137 cardenales de 71 naciones de todo el mundo. Sin embargo, este martes se conoció que 2 cardenales, Antonio Cañizares de España y Vinko Puljic de Bosnia, renunciaron a participar en él por motivos de salud. La mayor parte de los cardenales son de procedencia europea, 53. 24 son asiáticos, 24 latinoamericanos y del Caribe, 18 son africanos, 14 norteamericanos y 4 procedentes de Oceanía. Esto hace que este colegio cardenalicio sea bastante heterogéneo, pero su proceder geográfico no es lo único que generará diferencias y división al momento de votar. También tiene mucho que ver su tendencia ideológica. 53 apoyan al estilo pastoral y la visión que tenía el Papa Francisco. 39 son los denominados periféricos, es decir, aquellos que provienen de regiones o contextos alejados del poder tradicional dentro de la Iglesia. Se trata de cardenales de periferias geográficas, sociales o culturales. 25 son conservadores, 15 responden al progresismo y 5, en cambio, son tradicionalistas, los más estrictos en cuanto a la doctrina católica. Así, quienes eligen al Papa marcan la orientación de la Iglesia Católica. Para que un cardenal sea elegido Papa, requiere 2/3 de la votación, que en este caso significan 90 votos. Y hay una lista de los más opcionados. Revisemos 5 de esos nombres. El cardenal Pietro Parolin, de nacionalidad italiana, de 70 años, ejerció como secretario de Estado del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco, una figura muy visible en el Vaticano, y su ideología es una combinación entre las ideas del Papa Francisco y de Benedicto XVI. Hay otro italiano en esta lista. Se trata de Matteo Zuppi, de 69 años. Es un cardenal de línea progresista. Entre los más opcionados está también el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, del ala progresista, muy cercano a las ideas de Francisco. Está además Peter Erdo, de Hungría.
Este cardenal de 72 años es del grupo conservador, defensor de instituciones tradicionales como el matrimonio. Y finalmente está el cardenal de Ghana, Peter Turkson, de tinte progresista muy ligado a la academia. En todo caso, habrá que esperar a que salga humo blanco de la Capilla Sixtina y el mundo católico conozca a su nuevo líder. Y la Nunciatura Apostólica puso a disposición de la ciudadanía un libro en el que pueden escribir sus condolencias y expresiones de afecto hacia el Papa Francisco. Esta iniciativa estará abierta hasta el jueves y luego de ello las notas serán enviadas al Vaticano. Las puertas de la Nunciatura Apostólica en la avenida Orellana y 6 de diciembre en el norte de Quito se abrieron desde este martes para que todos quienes deseen expresar sus condolencias o afecto al Papa Francisco plasmen sus palabras en un libro que llegará al Vaticano. Me parecía que era importante no solo que pudieran venir representantes del gobierno, han venido muchos embajadores, han venido también sacerdotes, religiosos, religiosas, pero me parecía importante que pudiera venir el ciudadano de a pie. Durante el primer día de esta iniciativa fueron decenas de personas las que llegaron para dejarle un mensaje al Papa, quien vivirá eternamente en su mente y corazón. He querido dejar allí escrito mi gratitud por su discernimiento, por su capacidad de leer los signos de los tiempos e invitarnos a ser profetas de la esperanza. Hay quienes incluso sin ser fieles católicos decidieron acudir para colocar sus palabras en este libro. He visto personas de distintas fes, de fe judía, de fe musulmana. Y cuando salía un rabino de firmar, le he dicho, ¿usted sabe dónde ha firmado? Y me dice, no, y usted ha firmado a la vuelta de donde había firmado la representante de la Embajada de Palestina. Y él ha mirado al cielo y ha dicho, Dios, que por la intercesión de Papa Francisco podamos hacer la paz. Admiración por la persona como tal, realmente entendió cuál es el sentido de la vida, ¿no? De una vida de servicio. La posibilidad de escribir sus mensajes en estas páginas estará abierta hasta el jueves y los horarios son de 9 a 12 horas y 30 minutos y de 14 horas con 30 minutos a 16 horas. Además, se preparan ya los detalles para el funeral de Francisco en Quito. Muy probablemente va a ser el próximo martes, horas de la tarde, cuando la gente haya terminado el trabajo, y están buscando la ubicación. El presidente Daniel Noboa viajará junto a una comitiva este 25 de abril para estar presente en el funeral del Santo Padre que se desarrollará el sábado. Mientras tanto, en Ecuador, el duelo nacional será hasta este jueves. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y el fallecimiento del sumo pontífice genera reacciones en el mundo, además que marca las jornadas de protestas por la liberación de los rehenes de Hamas. Tenemos un informe especial desde Israel. En las calles de Israel, la protesta de los familiares de los rehenes de Hamas esta vez se vio alterada por la muerte del Papa Francisco. No es para menos, no es algo que pueda pasar desapercibido, menos en Tierra Santa y menos luego de la Pascua. Él es Enrique Zimmerman, un periodista experto en el tema de Medio Oriente, pero además un amigo cercano de Francisco. Él habla sobre lo que significa su partida. Yo creo que es una pérdida no solo para los más de 2.000 millones de cristianos, sino que es una pérdida brutal para la humanidad, porque se trata en primer lugar de un líder universal que dedicó, yo creo, parte de su papado al diálogo con otras religiones. Enrique Zimmerman cuenta su historia con Jorge Mario Bergoglio. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuándo inició su relación con él en 2013? Y escuché la voz de un señor mayor que me llamaba señor Zimmerman y que me dice, le conozco hace más de 20 años, yo le vi crecer a usted. Y yo digo, perdón, dice, como periodista, soy Papa Francisco y le quiero invitar al Vaticano. Y así empezó todo. Habla de una estrecha relación con el Papa. Dice que siempre le escribía cartas con su puño y letra para que supiera que él era quien lo hacía. Pero esto cambió 2 días antes de su muerte. Hace menos de 48 horas, él me escribió un correo electrónico que ahora que lo leo me sonaba una especie de despedida. ¿Qué le decía? Él siempre decía, nos vemos tal fecha.
y nos veíamos una vez al mes. Y en este correo no me lo dijo. Me dijo, estoy luchando por mejorar, estoy en Santa Marta y por favor reza por mí y yo rezaré por vosotros. Historias que empiezan a contarse, ahora que todo ha pasado, ahora que Francisco ya no está. Se dictó prisión preventiva para el ciudadano que difundió un video en redes sociales amenazando al presidente de la República, Daniel Noboa. Mientras tanto, se incrementó la seguridad en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Estas son las vallas que recorren la calle García Moreno y Chile, marcando un perímetro de seguridad en el Palacio de Carondelet. A pesar de que el presidente aún no ha retornado al país, personal militar y policial resguarda la casa presidencial. La seguridad se ha intensificado a raíz del informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que alerta de una supuesta planificación para atentar contra el presidente Daniel Noboa y sus ministros. Se ha estudiado todo, se ha reforzado efectivamente cápsulas, se hicieron los análisis dispuestos, que se hagan los análisis de riesgo de todos los ministros y miembros del gabinete, y sí, se están reforzando los lugares que creemos que deben ser reforzados, no solamente en lo que corresponde al Palacio, sino a otros lugares emblemáticos de la ciudad y del país. Como resultado de estas labores de seguridad, este lunes se detuvo en el sector Las Brisas del Cantón Playas, provincia del Guayas, a James Daniel N., un ciudadano que a través de un video de TikTok amenazó de muerte al primer mandatario. El hombre es identificado como integrante del grupo terrorista Los Choneros. Ya no es mi culpa, ya están dadas las codificaciones. A Daniel Noboa le tienen que dar de baja, lo tienen que matar. Yo nomás les digo. Los chilos tienen que quebrar. Durante la operación policial que se realizó, se allanó un domicilio, se lo encontró a esta persona y también se encontró un arma de fuego con municiones sin permisos que él tenía. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este martes. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Playas ordenó su prisión preventiva por los delitos de instigación e intimidación en un concurso real de infracciones. Cumplirá con esta medida en la penitenciaría del Litoral hasta su audiencia de juicio por procedimiento directo el próximo 12 de mayo. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y la ministra de Economía, Sarija Moya, viajó a Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto mientras el organismo mejoró la proyección de crecimiento para Ecuador en 2025. Mediante este comunicado, el gobierno anunció que refuerza sus vínculos estratégicos con los principales organismos multilaterales de crédito e informó que este martes la ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya, viajó a Washington para participar de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El viaje surge mientras Ecuador espera un tercer desembolso de $410 millones del FMI como parte del acuerdo de crédito total de 4.000 millones firmado en 2024. Mientras tanto, este martes, el Fondo Monetario Internacional mejoró la proyección de crecimiento para Ecuador en 2025. El multilateral aseguró que en nuestro país el Producto Interno Bruto crecerá en 1,7% este año. En 2024 el PIB cerró en $118.000 millones. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de preguntarnos por qué el Ecuador está estancado en un crecimiento por debajo del 3%. El organismo también informó que su proyección para la economía de Ecuador en 2026 es de un crecimiento de 2,1%. El economista Guido Macas asegura que esta proyección surge luego de que Ecuador cumplió con todas las exigencias del organismo, a pesar de que la economía ecuatoriana reportó una contracción anual del 2% en 2024. Cuando usted está en clase y el estudiante hace sus deberes, el profesor lo que hace es ponerle buena nota. La mejora en las proyecciones de crecimiento para Ecuador hará que la inversión extranjera incremente en nuestro país, destacan los analistas. Pero el trabajo continúa. Nosotros como país, y situándonos cerca de los 1.200 puntos de riesgo país, aún tenemos una tasa de descuento, que es la tasa que permite evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión extranjeros en el país. Y a esto se le añade que lo anunciado por el Fondo Monetario Internacional también mejoraría la perspectiva que tienen otros multilaterales sobre Ecuador. Esto es un efecto dominó. El Fondo Monetario es el papá de todo, ¿cierto? Como dice. Pero viene la CAF, viene el Banco Mundial. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
El Partido Social Cristiano ratifica que en el nuevo periodo legislativo su apoyo será para la bancada de gobierno. Sin embargo, llegarán con un legislador menos. La Revolución Ciudadana se reunió este martes y empezarán los diálogos. El Partido Social Cristiano llegará al nuevo periodo con un asambleísta menos. Otto Vera, actual vicepresidente y reelecto para el siguiente periodo, explica que uno de sus legisladores que llegó bajo alianza tendría acercamientos con la bancada de gobierno. ¿Por qué 4? Porque el doctor Edwin Jarrín, que es un legislador de la Amazonía, que fue electo en base a una alianza entre Partido Social Cristiano y otros partidos políticos locales. Él, entiendo, yo no he hablado con él, pero entiendo, pues tiene conversaciones avanzadas con el bloque oficialista de ADN. Sin embargo, asegura que los 4 asambleístas se mantendrían en el Partido Social Cristiano, pero que su respaldo será para el gobierno. El hecho de que nosotros apoyemos la postura o se apoye al gobierno nacional en las decisiones que sean positivas para el pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos, pero eso de ninguna manera implica que nosotros vamos a ser parte del bloque oficialista, porque somos una organización política. Somos el Partido Social Cristiano, debemos respeto a nuestra organización política. Por ahora, solo la bancada de Acción Democrática Nacional suma asambleístas. Serían más de 70, explicó Natalie Farinango. Asegura que este miércoles se reunirán en Guayaquil para tomar decisiones. Una reunión informal de los 70 legisladores como tal, pero en los próximos días ya habrá una reunión más formal donde nos cuenten también con cuánto se conformará, en fin, la bancada legislativa. No solo los 70, pueden ser más, aparte del apoyo que vamos a tener de otras organizaciones políticas. La Revolución Ciudadana hizo lo propio este martes. Mantuvieron una reunión. Según Blasco Luna, acudieron todos sus asambleístas en funciones y reelectos. Designaron a Viviana Veloz como la responsable de los diálogos con otras bancadas para el siguiente periodo, aunque dice que es prematuro dar nombres de quienes podrían postularse a la presidencia del Parlamento. La persona quien llevará adelante esos procesos al momento como coordinadora de bloque es Viviana Veloz. Ella será quien lleve adelante sus procesos de articulación, porque nos gusta ser sobre todo orgánicos y que no se generen los teléfonos dañados. Pachacutic también mantuvo una reunión esta semana. Sin embargo, están en negociaciones con las bancadas de cara al 14 de mayo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Tras la muerte del Papa Francisco, en las iglesias del país se continúa realizando ceremonias religiosas por el eterno descanso del máximo líder de la Iglesia Católica. Ismenia Solórzano, desde el centro de Quito, nos tiene más información. Ismenia. Así es, como están, buenas noches. El luto por la muerte del Papa Francisco permanece en el Ecuador, principalmente en las catedrales e iglesias del país. En su honor, en las iglesias de Quito, por ejemplo, se llevan a lo largo del día varias misas de las cuales participan decenas de ciudadanos. Feligreses, quienes, si bien lamentan el deceso del Papa, afirman que con estas ceremonias religiosas celebran la vida que tuvo el sumo pontífice y, por supuesto, las enseñanzas y el legado que deja para el mundo. Que tenemos que amarnos entre todos, que no tenemos que pensar en las riquezas, en lo superfluo, sino siempre pensar en nuestros hermanos. Con mucho dolor, nuestro Santo Padre se ha ido, pero nos deja un buen recuerdo, la paz, la bendición, y lo que él quería siempre es unirnos entre todos los que hacemos la tierra. Pero tenemos que tener resignación, aceptar si Dios lo quiso, pero se ve con un corazón sano, sincero. Aquí en la iglesia de San Francisco, por ejemplo, a lo largo del día se están realizando 7 ceremonias religiosas. En varias iglesias católicas del país, los horarios a propósito de la muerte del Papa Francisco se han modificado, se están incluyendo más misas para que así los ciudadanos, los devotos, puedan orar por el eterno descanso del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años de edad. Físicamente se ha ido, pero queda su ejemplo, quedan sus acciones, queda su mayor testimonio de amor, de fe, de humildad. Bien, esa es la información en todas las parroquias de la arquidiócesis. Durante los próximos días se continuarán llevando a cabo no solamente estas ceremonias religiosas, sino también otro tipo de homenajes significativos por el eterno descanso del Papa Francisco. Es la información desde acá, desde el centro de la capital. Ustedes tienen más. Que tengan una buena noche.
Buenas noches, Jimenia. Gracias por la información. Y durante 12 años el Papa Francisco llevó su mensaje de paz a los rincones más olvidados del mundo. Con 66 países visitados, su pontificado marcó hitos históricos. Que hay que ir a las periferias si se quiere ver el mundo tal cual es. Es una frase que el Papa Francisco decidió no solo eternizar en su libro Soñemos Juntos, sino que ahora la convirtió en un legado que forjó con la práctica y ejemplo. Durante 12 años de papado, pues el sumo pontífice al frente del Vaticano realizó un total de 47 viajes internacionales a 66 naciones, en las que se concentró principalmente en zonas de conflicto bélico o azotadas por la extrema pobreza, sitios que sus antecesores no lograron visitar, marcando así hitos como su viaje a Papúa Nueva Guinea en Oceanía. Este fue uno de sus últimos viajes realizados en el 2024, con el que hizo historia por ser el primer papa en haber pisado todos los continentes. Otra visita histórica fue a Irak, nación en guerra cuyo suelo pisó en el 2021, uno de los años más tensos para ese país, por lo que el papa insistió en un mensaje de reconciliación y apoyo en especial a la minoría cristiana, pero también aprovechó sus travesías para tender la mano a otras comunidades cristianas. Por ello, en el 2014 llegó a Jordania, Israel y Palestina. América Latina también estuvo dentro de sus visitas apostólicas. El primer país en visitar fue Brasil en el 2013. En ese año llegó a Río de Janeiro con la Jornada de la Juventud. En el 2015 su periplo incluyó Bolivia, Paraguay, Ecuador y Cuba. Este viaje también lo llevó a Estados Unidos, donde no aludió a asuntos difíciles y acercó en un breve momento a estos dos últimos países declarados como enemigos históricos. En el 2016 la migración y la violencia lo llevó a México. En el 2017 pisó suelo colombiano. En el 2018 llegó a Perú y Chile y en el 2019 visitó Panamá. En cuanto a países asiáticos, el Papa Francisco pisó Corea del Sur, Bangladesh, India, Sri Lanka, Timor Oriental, Indonesia, Singapur y Tailandia. En África, el sumo pontífice llegó a 10 países, siendo la República Democrática del Congo y Sudán parte de sus últimos viajes realizados en el 2023. Pese a ser un peregrino de la paz, el Papa Francisco, por razones de seguridad, mas no por agenda, no logró estar en Siria y Ucrania. Tampoco visitó España, Argentina ni Reino Unido, aunque sí recibió a la reina Isabel en Roma. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y en 2015 el Papa Francisco regresó a Latinoamérica como parte de una gira oficial que inició en Ecuador. Entre el 5 y el 8 de julio recorrió Quito y Guayaquil, ofició misas campales y visitó comunidades religiosas, dejando un mensaje de unidad y esperanza. Habían pasado 3 décadas desde la última visita de un papa, la de Juan Pablo II en 1985. En 2015, Ecuador se convirtió en el punto de partida de la gira de Jorge Mario Bergoglio por Sudamérica. Y para él, hubo hasta una canción de bienvenida. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. A su arribo, los máximos honores para el Papa Francisco como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue en la tarde del domingo 5 de julio de 2015, hace casi 10 años. La visita del sumo pontífice aliviaba las tensiones que entonces habían producto de movilizaciones contra el gobierno de turno. También nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales. Pasó la noche en la Nunciatura Apostólica en la capital y temprano, el 6 de julio, se trasladó a Guayaquil, donde cientos de miles de fieles lo esperaban bajo un intenso sol. Su primera parada fue el Santuario de la Divina Misericordia en la Vía La Costa. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Tras esto partió hacia el Parque Samanes, donde encabezó una misa campal ante centenas de miles de feligreses que ahí escucharon su mensaje de esperanza. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos, estar por venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. Aprovechó la visita para reunirse con su comunidad, los jesuitas de la Unidad Educativa Javier, ahí donde visitó al recordado padre Paquito. Regresó a la capital para celebrar una misa campal en el Parque Bicentenario, donde hizo un llamado a la unión en medio de las diferencias. Los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas
de construir puentes. Luego visitó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la iglesia San Francisco y antes de partir, el santuario de la Virgen del Quinche y un hogar de ancianos de las misioneras de la Caridad en Tumbaco. En cada uno de sus traslados, centenas salían a las calles a ver su paso, aunque sea por unos segundos. El Papa Francisco estuvo en Ecuador hasta el 8 de julio y de ahí continuó su viaje rumbo a Bolivia y después a Paraguay. Carlos Acoto, Teleamazonas. Revolución Ciudadana presentó 5 reclamaciones a los resultados de la segunda vuelta electoral. 1 ya fue negado y los otros 4 están pendientes de revisión. Según esta organización política, serían unas 1.800 actas las que presentan inconsistencias. La proclamación de resultados de la segunda vuelta se mantiene en pausa, aunque el Consejo Nacional Electoral ya conoció el escrutinio de las 24 provincias y las 3 circunscripciones del exterior. Ahora hay reclamaciones que lo impiden. La alianza entre Revolución Ciudadana y Reto presentó un total de 5. Una de ellas fue negada este martes en la reinstalación de la audiencia pública, mientras que otras 4 quedan pendientes. Es una reclamación administrativa de la más sencilla, de la más simple, lo que tiene que ver con cumplir el debido proceso en cada fase. Hasta este momento, esta organización política ha procesado 1.875 actas con inconsistencias de diferente naturaleza. De las 4 reclamaciones restantes, una corresponde a 343 actas, cuyas firmas no coincidirían, otra a 171 en las que faltaría la firma del secretario, otras 780 no tendrían firmas del presidente y secretario, y 435 tendrían inconsistencias numéricas. Es cuestión de comparar el acta presentada con lo que se reporta en el sistema. O si es que faltan las firmas, hay que revisar bien. Muchas veces no miran la firma que está en la parte posterior del acta, entonces es un trámite no complicado. De acuerdo a ello, nosotros disponemos a que las áreas técnicas y jurídicas revisen para emitir un informe. Cualquiera de los 2 partidos pueden impugnar esta resolución o apelar. Aunque estos recursos podrían escalar incluso al Tribunal Contencioso Electoral, el CNE espera que la proclamación de resultados oficiales se dé a más tardar mediados de mayo. Hasta el 16 de mayo, que corresponde al presidente, el binomio presidencial, y las credenciales para asambleístas que tienen que instalarse el 14 de mayo, será más o menos hasta el 10-11 de mayo. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Otro tema, Salitre, Santa Lucía y Balao son algunos de los cantones de Guayas que permanecen inundados. La Secretaría de Gestión de Riesgos extenderá por 2 meses la declaratoria de emergencia nacional. La fuerza del invierno continúa ocasionando pérdidas económicas y materiales a decenas de familias. Se ha metido el agua, pues. Todo, colchones, todo se me ha mojado. Oiga, he perdido un arroz que estaba cogiendo y se me ha ido a pique ya. Sobre todo a aquellas que viven a orillas de los ríos Pule y Daule en Guayas, pues las intensas lluvias incrementaron sus caudales. Los habitantes del recinto Santa Ana del cantón Salitre tuvieron que abandonar sus viviendas, aquellas que ahora se encuentran llenas de agua. En casa me da el agua aquí arriba del ombligo porque tengo 2 bebés que están en peligro el agua. Esto está complicado, si yo no salí con agua. Mire que vamos andando descalzado, vivo. Es pura agua, todo el camino. Lo que debería ser una cancha de indoor, la explanada de una vivienda e incluso el área de cultivos ahora son parte del caudal del río Pula. Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos, mencionó que la declaratoria de emergencia a nivel nacional se extenderá. Vamos a emplearlo 2 meses más. Los pronósticos dicen que vamos a seguir teniendo precipitaciones. En Balao, el ECU 911 proporcionó videos de monitoreo en los que se ve cómo la fuerza del río que lleva el mismo nombre ingresa al casco urbano. En Santa Lucía, alrededor de 54 recintos continúan afectados. Este cantón fue declarado en emergencia durante el fin de semana. Guayas es una de las provincias más afectadas. A ella se suman Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, en la región costa. Erika Vera, Teleamazonas.